Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio Express. Esta noche estoy acompañado. Buenas noches, Jeremías, ¿cómo estás? Buenas noches, Hernán. Bueno, buenas noches a todos los seguidores. Bien, esta es, como las noches de Juicio al Misterio Express, una noche también especial disparada por una noticia de último momento. De verdad que no creí que pudiera tener vida para cruzarme con un hallazgo de estas características. Tantas veces habremos leído sobre el personaje del que le vamos a hablar hoy, tantas veces habrán querido enseñarnos en la escuela, en el secundario, eh, tantos libros de historia que habemos cruzado y tantas veces nos dijeron pensar que a esa edad él ya tenía todo el mundo conquistado, todo el mundo conocido por lo menos. Y bueno, parece ser que hay, de acuerdo, nos releva la nota y así dice, descubrimiento arqueológico inédito. Encontraron restos óseos de Alejandro Magno y de su familia. Miren si esta noticia no puede disparar un programa de juicio al misterio o, bueno, hacer sonar las campanas para que se reescriban la historia. ¿Quién creía que iba a ser testigo del descubrimiento de este hallazgo realmente incomparable? Resulta ser que un equipo de arqueólogos que se encuentran en la necrópolis de Aegae, en el norte de Grecia, desde por lo menos el año 1970, es una excavación que ya tiene más de 50 años, habrían encontrado restos óseos no solo del mismísimo Alejandro Magno, sino también de su familia, de Filipo II, de Cleopatra, de sus hijos, de sus hermanos, todos allí, como ven ustedes en las fotos que están, bueno, a mi derecha, pero va a ser a la izquierda de la pantalla, abajo de Jeremías. Lo que está inmediatamente a mi lado es ni más ni menos que el resto óseo de Alejandro Magno, el general de las huestes de Macedonia que pudo conquistar el mundo entero conocido. Resulta ser que en esta excavación arqueológica que se viene realizando desde 1970 con un grupo de arqueólogos de mucho conocimiento y que parece que finalmente después de muchos años comienza a dar sus frutos, se habían encontrado estos restos que datarían de hace 2300 años, cifra que como sabemos está íntimamente relacionada con el momento histórico de la vida de Alejandro Magno, que habría nacido en el 354 a.C. para morir en el 323 a.C. aproximadamente, en circunstancias que todavía no han sido identificadas. Este resto óseo de Alejandro Magno nos muestra que ha tenido en algún momento de su vida esa persona una fractura, una lesión y que se ha curado. Estaría en consonancia con el personaje del que les hablamos, que ha superado una enorme cantidad de batallas, que ha estado alrededor de ese mundo al que conquistó, generalmente adelante en sus ejércitos, liderándolos para lograr los triunfos que logró. Lo cierto es que ahora este grupo de investigadores llevará todos estos restos óseos que estamos viendo en pantalla para hacer las respectivas dataciones a través del carbono 14 y otras tantas para identificar la genealogía de los restos encontrados en 3 tumbas, y así lo describen en el artículo periodístico. Parece ser que en la tumba 1 se cree que se encontraron los huesos, los restos óseos de Filipo II, el padre, y Cleopatra junto a sus hijos. En la tumba segunda se habría encontrado a Arrideo, que era medio hermano de Alejandro Magno, que además también fue luego sucesor de Alejandro, junto con su esposa Adea Eurídice. Finalmente, en la tumba tercera se habrían encontrado restos de Alejandro IV, hijo de Alejandro Magno y de Roxana. El hallazgo es sin duda un hallazgo sin precedentes, porque lo cierto es que de todos los grandes hombres de la historia, eh, son muy pocos los restos que realmente se han podido encontrar. Es como si yo les dijera mañana que se han encontrado
restos óseos de los personajes más recónditos de la historia más antigua. Y ustedes me digan, bueno, pero ¿y cómo puede ser posible? Bueno, los de Alejandro Magno, de acuerdo a lo que nos dicen estos arqueólogos, son estos, están aquí y van a poder ser apreciados en museos. Esto y hasta aquí estaría relevándonos la información. Yo creo que es uno de los hallazgos más importantes de los últimos años, porque si uno lo compara de manera directa con el de Tutankhamón, o Tutankamón como se conoce, el de Carter, producido allá en la década del 20, recuerden que Tutankamón era, sí, efectivamente, un rey de Egipto, pero un rey que en su momento no había tenido la trascendencia real. Lo que pasa es que Claro. llegó a la palestra porque se encontró la tumba junta, o sea, estaba todo allí, no había sido saqueada en el Valle de los Reyes. Sin embargo, no era un personaje de relevancia en la historia ni siquiera del mismo Egipto. En el caso de Alejandro Magno, incluso en el caso de su padre, estamos ante dos de los personajes más extraordinarios de todos los tiempos y de la historia que hemos leído, por lo menos de la historia occidental. Contame, Jeremías, ¿qué te parece a vos este hallazgo? No, la verdad que es una cosa increíble. Es lo que vos decías, aparte recién sobre Tutankamón, que en este caso se hace relevante ese descubrimiento de Carter bueno, porque encuentran todo ahí. No había sido un rey de trascendencia en la historia de Egipto, era un rey de ya medio de la decadencia, no tenía un gran desarrollo su reinado. Egipto estaba en una condición no de su esplendor, pero bueno, obviamente que el descubrimiento que hace ahí Carter es de relevancia científica, en realidad en este caso, quizás no tan histórica, en el sentido de decir es un gran personaje de la historia, si bien ha sido un rey de Egipto, pasó un poco desapercibido ahí entre otros faraones y otros reyes del Egipto de esplendor. En este caso, Alejandro Magno es una figura de relevancia para toda la historia de la antigüedad y para toda la historia que vino posterior, porque se siguió estudiando mucha en lo que tiene que ver con las tácticas militares, Sí. por ejemplo, en lo que era la conquista. Ha sido una figura de relevancia central para toda la civilización occidental después. Él es el primer gran conquistador de la historia, porque lo hace además con un ejército organizado, Sí. lo hace con generales que le rendían una fidelidad absoluta, tenían un sistema que ni siquiera el padre había tenido, que fue quien en realidad lo logra en Grecia asentar las bases de un reino poderoso, ¿no? Filipo, un gran rey, obviamente que su hijo lo supera en cuanto a que logra con sus grandes campañas vastas extensiones para un imperio ya, obviamente que trasciende las fronteras de Grecia y que empieza a ser conocido en todo el mundo antiguo. Es un gran hallazgo porque obviamente se va a poder estudiar un montón de cuestiones a través de las técnicas que siempre hablamos hoy, que tenemos en la ciencia, que van a poder develar si es Alejandro Magno muchas cuestiones de su vida, ¿no? A partir del ADN y de un montón de investigaciones que van a hacer los científicos especializados, no Sí. solo de él, sino de su familia también, con lo cual se va a poder entrecruzar toda su historia, si es el caso de que calculamos que por lo que se dice en el artículo periodístico hay una gran probabilidad de que así sea. Como Sí. vos señalabas, hay una herida ahí, una cuestión ósea que fue que fue vista ahí muy en las primeras los primeros análisis, que dan cuenta de lo que los historiadores cuentan de lo que pasó en la vida de Alejandro. Con Sí. lo cual hay un gran porcentaje de que esos restos óseos sean de Alejandro Magno y de su familia. La verdad
es Sí, que es uno de los, en cuanto a arqueología, en cuanto a investigación histórica y científica, es uno de los grandes hallazgos de los últimos tiempos, por la sí, figura, obviamente, ¿no? totalmente. Eh, Solo algunos datos de color, porque imagínense que hablar de Alejandro Magno nos llevaría, bueno, no solamente un programa, una serie de programas, eh, bueno, casi No se terminaría enciclopédicos. nunca. Sí, no terminaríamos nunca porque es uno de los grandes personajes a nivel histórico y a nivel mundial. Pero simplemente algunas grajeas de color. Alejandro Magno nació, tanto su padre y su madre tenían un linaje real, que es el que se va a estudiar precisamente ahora al haber encontrado todas estas tumbas juntas, porque las implicancias y las letras que aparecen en estas tumbas parecen indicar que se indica que se trata de esta familia real, pero además se va a estudiar si están relacionadas desde el punto de vista del ADN con esos huesos y ese linaje. Lo cierto es que Alejandro Magno era hijo de Filipo II, uno de los grandes estrategas a nivel En realidad eran militar. macedonios, no eran griegos, Eran macedonios, exactamente, eran macedonios, y sí. ellos logran la unificación, en cierto sentido, de los reinos que estaban, cuando hablamos de reinos en la antigüedad, eran pueblos, ¿no? Eran ciudades, Pueblos que tenían, sí, eran ciudades pequeñas con un rey. exacto. Bueno, lo que logra Filipo II es imponerse y crear una especie de liga, ¿no? Donde él reinaba, había otros reyes también, pero él pudo estar por encima de todos esos y abrió el paso a Alejandro Magno, porque en definitiva el padre es quien le lega todo el poder para poder hacer lo que él hizo, valga la redundancia, no poder y poder, para lo que él hace luego, que es conquistar el mundo conocido. Sí, cuentan que Filipo II tenía una triple estrategia para lograr todo el poder que logró y que luego le cedió a Alejandro Magno, que obviamente lo magnificó. La primera era la diplomacia, la segunda una reforma muy profunda en los ejércitos macedonios y la tercera eran estas relaciones y alianzas de carácter matrimonial que después se tomaron mucho Claro, durante la Edad Media para unir a las casas de nobleza y lograr ciertos poderes, ¿no? Que eran los que finalmente unían fue a un los visionario en reinos. ese sentido, tenía una Totalmente, visión totalmente. avanzada. Por Y otro lado, Alejandro, sí, sí, decime. sí, sí, no, que Alejandro tenía otras visiones también muy adelantadas y que tenía que ver con la estrategia militar, era un gran estratega. Sí, claro. eh, y además, la figura del líder, ¿no? Era un líder natural, Sí, tenía un liderazgo que no lo había ensayado, que no lo había estudiado, sino que le surgía naturalmente. Los historiadores, los grandes escritores que hablan sobre Alejandro, lo ponen casi también en el pedestal de un semidios, sí, ¿no? Le atribuyen condiciones son casi a veces mitológicas. Sí. difícil, claro, sí, sí, mitológicas y de difícil, uno no las puede quizás creer en este momento, ¿no? En la modernidad, pero hay que ver que en aquella época el mito era algo muy arraigado, porque no podían explicar muchas cosas que luego obviamente las ciencias empezaron a explicar. Entonces dotaban a las personas quizás de cualidades sobrenaturales por haber hecho alguna hazaña o algún hecho en su vida, ¿no? Y eso ya los ponía, los predisponía para que sean intocables. Bueno, Alejandro un poco de eso tenía. Sí, dos datos relevantes que apoyan lo que vos venís contando. Su maestro fue Aristóteles, ¿sí? O sea que si necesitaba dotes de liderazgos y conocimientos, buen maestro tuvo. Su libro preferido era la Ilíada, aquel famoso poema de Homero que, entre otras cosas, se basaba en la famosa historia de la guerra de Troya, ¿no? Con lo Exacto. cual bien había aprendido de estas lides. Su famoso caballo, que está descrito en la historia, Bucéfalo, que significa cabeza de buey, y cómo llega él, que es un regalo de su padre, cómo llega él
a maniatarlo al caballo. Era un caballo absolutamente indomable hasta que Alejandro Magno, Indomable. en base a su perspicacia, a esa capacidad y ese talento, se da cuenta que el caballo le tenía miedo a su propia sombra y de esa manera logra manipularlo para lograr su favor y para convertirlo en su mejor amigo, ¿no? Un ser extraordinario que además Alejandro Magno tenía la capacidad de influir sobre los animales de esa manera, un animal tan noble como el caballo, que lo tuvo obviamente durante todas sus largas campañas. Alejandro Magno, un personaje extraordinario que sabemos, más allá de las discusiones, falleció allá cercano al 323 antes de Cristo, en circunstancias que aún no han sido aclaradas. Algunos hablan de la posibilidad de que haya sido envenenado, otros de que sufría una enfermedad hepática que lo llevó hacia la muerte. Algunos otros hablan de que producto de alguna lesión sufrida en la guerra, la que podría ser esta que vemos en el hueso, degeneró en una infección que lo terminó llevando a la muerte. Lo cierto es que el macedonio finalmente fue inhumado en un sarcófago de oro y se perdió el rastro de su destino final, posiblemente hasta este hallazgo que se produce este mismo año después de 50 largos años en la búsqueda. También sabemos que se está buscando, entre otros, la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Hay algunos que dicen que se están acercando peligrosamente a ese hallazgo en el que estarían ambos sepultados juntamente. También se le atribuye a Alejandro Magno el rompimiento del famoso nudo gordiano, aunque algunos autores hablan que en realidad lo desenlazó, pero hay toda una leyenda o una mitología. Detrás de estos personajes tan extraordinarios, a la vez que han hecho una cantidad de cosas impresionantes e incomparables, su misma acción ha logrado que a su alrededor se tejan toda clase de mitologías, de mitos, de leyendas, y que obviamente terminan poniéndolo, como vos bien decís, en el pedestal de una especie de semidios, como si se tratara del Gilgamesh de los sumerios, ¿no? Una mezcla de dios y de hombre al que el que veía obviamente lo veía grandificado. Lo cierto es que a los 33 años, Alejandro Magno, que había asumido el reinado a los 20 por la muerte de su padre, eh, llegó a tener y haber conquistado todo el mundo conocido. Impresionante la historia de Alejandro Magno. ¿Será verdaderamente que habremos encontrado sus huesos? Bueno, contame vos tu impresión. A ver, ¿serán estos finalmente sus restos mortales? Eh, Hay una alta chance de que eso sea así. Yo no creo que, vos bien sabés que estas cuestiones de arqueología llevan muchísimo dinero para poder llevarse adelante. Son equipos grandísimos, gente de mucha seriedad. Eh, la arqueología se practica, es una ciencia que se practica con una rigurosidad extrema, porque mover cualquier cosa, supongamos que no son los restos óseos de Alejandro, pero quizás sean restos óseos de algún periodo y igualmente van a ser estudiados. Y cuando se hace un hallazgo de este tipo, se intenta no romper nada, es decir, van a puntas de pie, Sí, sí. porque cualquier cosa que se desmorone ahí puede ocasionar que no lleguen a otro descubrimiento, si es que este no fuera Alejandro Magno y su familia. La arqueología ha avanzado muchísimo a lo largo de los siglos, pero en el siglo XX ha tenido un despliegue fenomenal y una tecnología que les permite ser muy cautelosos, muy cuidadosos en el hallazgo de los restos, de todo lo que tenga que ver con la antigüedad. Recuerdo que no hace mucho en Buenos Aires se descubrió en todo el casco histórico de la ciudad, que es donde estaba el fuerte del virrey, que hoy es la casa de gobierno, Sí. todos los túneles, el convento
de ahí de la Manzana de las Luces, que es Santo Domingo, donde están los restos de Manuel Belgrano descansando. Sí. En los túneles que había en la colonia hay muchos hallazgos arqueológicos de esa época, que no es tan antigua, pero igualmente el cuidado que se tiene para no tocar, no romper algo que puede ser histórico es muy grande. Y en este mismo sentido lo digo con lo que tiene que ver con las tumbas de la familia de Alejandro y de Alejandro. Yo entiendo de que si han llegado a esa conclusión, a ese punto, a ese lugar, es porque algo seguramente han encontrado, hay un alto grado de que sea la persona histórica que ellos están buscando, y ojalá que así sea, porque con la posterior investigación de estos restos van a poder develar un montón de cuestiones de la historia que están escritas, ¿no? Obviamente, esto vendría a ser un apoyo científico muy grande, quizás a muchos de los escritores, historiadores que han escrito sobre la vida de este gran personaje. Sí, sí. Bueno, otro rastro que parece dar fe y razón a estos arqueólogos es que el ajuar que está eh, incorporado en esta necrópolis estaría indicando, estaría relacionado con aquel ajuar que solía usar la familia del Macedonio y que está descrito obviamente por historiadores que le han sido contemporáneos, historiadores de la época. Falta hacer los estudios científicos, los estudios de laboratorio, analizar si el linaje corresponde, pero digamos que el lugar no solamente por lo que he visto en esta nota en particular, sino en algunas otras comparativas, parece ser que el lugar, el ajuar encontrado, las inscripciones que se han encontrado y el relato de algún historiador contemporáneo de época parece indicar de manera bastante fidedigna que se trata del lugar. Falta saber si efectivamente esos huesos coinciden unos con otros y entonces estaríamos sí para que bueno, los arqueólogos que han intervenido en este largo proceso de investigación lleguen a coronar su hipótesis. Yo creo que es de esos hallazgos, como dice la nota, que reescriben la historia como la conocemos. Y por lo que estamos viendo, están encontrándose cosas todos los días. Parece que el mundo antiguo de alguna manera se nos está empezando a revelar de una manera que antes el ser humano no le había pasado, no había acontecido. Es muy impresionante. Mientras preparábamos estas notas, yo hoy estaba leyendo otro hallazgo también muy excepcional de la Roma, de la monarquía, no del imperio. Entonces estamos encontrando constantemente cosas, se están levantando los subsuelos en Europa y se están encontrando esos elementos, esas partes de la historia que nos están contando otras cosas. Ojo que a veces, insisto, nos están contando una historia distinta a la que hemos conocido. En este caso no, porque el hecho de haber encontrado los huesos de Alejandro Magno no nos va a cambiar la historia. Sabemos que Alejandro Magno existió y que realizó una serie de proezas muy impresionantes. Pero sí podría cambiar el lugar y la causa de la muerte, porque posiblemente cuando hagan el estudio de ADN y de carbono 14 o algún otro estudio que se haga sobre los huesos, encuentre, si ha sido envenenado, el resto, la residiva de algún material, como podría ser el mercurio, que se utilizaba mucho en esos tiempos para envenenar. Quién sabe si Alejandro Magno. Y entonces eso serviría para confirmar esa famosa hipótesis que se tuvo durante largos años del envenenamiento de Alejandro Magno. No lo sabemos, pero sí queríamos traerles esta noticia que para mí, y yo calculo que para todos los que alguna vez hayan leído algo de la antigua Grecia, no puede pasar desapercibida. Si los huesos de Alejandro Magno están por ahí en algún lado, bueno, todos vamos a querer verlos, todos vamos a querer saber dónde están, todos vamos a querer que nos confirmen la historia. Es así. Jeremías, tus palabras finales. Bueno, agregar algo que quizás dijiste en algún programa y que abona la hipótesis de la posibilidad de que sean los restos, que es que en la antigüedad solo accedían a ser sepultados
de una forma como la que vemos ahí en la noticia, con ataúdes, con mausoleos y todo, las grandes figuras Sí, y los poderosos sí, y las personas pudientes, que eran muy pocas en esa antigüedad, como siguen siendo muy pocos ahora, pero igualmente ahora tenemos acceso, porque bueno, obviamente que los tiempos han cambiado, pero en esa antigüedad ese tipo de tumbas era reservada solamente a reyes, a monarcas, a grandes figuras que tenían que ver con el poder de esa época. Eso abona quizás más lo que estábamos diciendo, ¿no? Vos hablabas del ajuar y de todo lo que implicaba la vestimenta y la forma de vida de Alejandro. Entonces, hay una alta chance, repito, hay una alta chance de que puedan ser los restos, si no son de Alejandro, de alguna persona de esa época de mucho poder en ese lugar, ¿no? sí, totalmente. Miren, yo más que dar una conclusión final, les diré, si ustedes no han leído nunca nada sobre Alejandro Magno, no pierdan el tiempo. Vayan a leer y a conocer la historia de un hombre extraordinario. Todavía en las escuelas de guerra, además de los manuales y de los libros de Clausewitz, se siguen estudiando, y además de las proezas de Napoleón, se siguen estudiando las proezas militares y estratégicas de Alejandro Magno y de Filipo II. Y a pesar de que ya han pasado 2300 años de su estadía en la Tierra, estos hombres, por su inteligencia, por su capacidad, por su conocimiento, por su perspicacia, por su talento sobrenatural, diría yo prácticamente, siguen dejando la huella en un mundo que se está debatiendo entre la inteligencia artificial y la continuidad del hombre como aquel que todo lo domina, ¿sí? Todavía esos hombres que han dejado su marca y su huella hace varios milenios todavía están presentes. Y ahora, si nos lo confirman estos científicos, además de estar presente en los libros de historia, también estarán presentes con su última impronta, que no es la más importante, pero que sí es la huella que nos confirma que efectivamente han pasado por esta tierra. No tengo más por decir, te saludo Jeremías. Bueno, dale vos con el final, saludo final. Bueno, saludo a todos los seguidores del programa. Espero que estos programas express que nos traen noticias de último momento del pasado, obviamente, nosotros estamos abocados a cuestiones que tienen que ver con la historia, con la religión, con la música, con la filosofía, con el arte en general del pasado, que muchas veces están en el presente y que tienen una injerencia muy grande, aunque nosotros no nos demos cuenta. Tal es el caso de Alejandro, que vos hablaste recién, que todavía se sigue estudiando en las escuelas de guerra. Sí, sí, totalmente. Bien, les agradezco mucho por habernos acompañado nuevamente. Estamos con nuevas historias, con nuevos personajes. Se siguen sucediendo noticias todos los días que van a disparar nuevos programas de Juicio al Misterio. Les agradecemos su acompañamiento, su interés. Los invitamos a que viajen con nosotros en todas estas aventuras y que fundamentalmente abran la mente para poder recibir estos mensajes y también para poder ampliar sus conocimientos, su sabiduría junto a nosotros. Los saludamos desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo y nos despedimos hasta cualquier momento. Buenas noches. Buenas noches.